Pero hermano, yo me lo bendiga bastante en esta Amén. mañana. Gracias a Dios por esta semana más que nos ha concedido. Amén. Y estar Señor, aquí en amén. su casa de adoración, aquí en la Escuela Dominicana. Me bendiga, hermana. Amén. Me alegro verlos, ¿verdad? A todos ustedes en esta mañana. Vamos ¿verdad? A hablar acerca de la segunda palabra que nos toca en el día de hoy, que se encuentra en Lucas 23. Pero vamos a leer, antes de comenzar, ¿verdad? Buscando los versículos, vamos a leer Lucas 23, 32 hasta 43. El enfoque es Lucas 23, 43, pero vamos a leer del 32 hasta el 43. Y voy a pedir a un hermano que me lo pueda leer, sería muy amable. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvase a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos, en esta mañana. Me gustó leer esta porción de la Escritura porque nos da un escenario de lo que está pasando, ¿verdad? Cuando ya Jesús, ¿verdad?, está crucificado en esa cruz. La segunda palabra que estamos, ¿verdad?, hablando hoy es acerca, ¿verdad?, cuando dice que en verdad te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Pero que hay en el versículo 42, antes de empezar en el versículo 43, porque aquí vemos, ¿verdad?, la oración repentina del ladrón que refleja su creencia en el alma que viene en el alma, ¿verdad?, que viene la vida después de la muerte. El ladrón está diciendo: espérate, hay algo más que esto. Hay algo más que yo estoy realizando, que después que yo muera hay una condenación y hay una eternidad, ¿verdad?, con Cristo Jesús. Y él estaba realizando esta, ¿verdad? Y su petición, que le estaba diciendo a Jesús que se acordara de él, era pidiendo, revelando en misericordia. Cuando vemos, ¿verdad?, lo que dijo el ladrón a Jesucristo, él está diciendo: misericordia, enséñame misericordia, porque en sí, ¿verdad?, yo no puedo hacer nada. Y es una realization, no sé si... Una realidad, ¿verdad?, que no había ninguna clase de esperanza, y estamos hablando del ladrón, sino la gracia divina. No había ninguna esperanza para ese ladrón. ¿Qué esperanza tenía él? Él no fue uno de los discípulos, ¿verdad? Él no podía ir a bautizarse en agua, él no podía hacer nada, él estaba ya a punto de morirse también. Pero él, realizando quién era Cristo, y es algo bien importante entender en esta mañana, en lo que dijo Jesucristo, no había ninguna clase de esperanza sino la gracia divina. Todo esto demuestra la fe verdadera.
en el parte del ladrón y Cristo amablemente afirmando su salvación. Cuando lo vemos, ¿verdad? En este versículo está afirmando la salvación de ese ladrón porque él tuvo fe que él era Cristo, el Mesías, el que lo podía salvar. Nada que él podía hacer, podía él llegar hasta el cielo, ¿verdad? Merecer nada él. Y solamente digo, bueno, acuérdate de mí, ahí es donde vamos al 42. Acuérdate de mí, ¿cuándo qué? Cuando venga en tu reino. Y dijo Jesús, desierto. Cuando Jesús decía desierto, ¿verdad? Era algo, porque iba a ser algo clave. Amén. En verdad te digo hoy, conmigo en el paraíso. Muchas veces agarramos este versículo y vamos a hablar acerca del paraíso. Pero en este año yo como que digo, bueno, déjame hacer una pregunta. Estamos hablando de las 7 palabras que Jesús dijo, ¿verdad? Mientras estaba crucificado, ¿verdad? En la cruz del Calvario. Y yo miraba cada una de ellas. Yo estaba mirando y yo seguía leyendo. Y dije, para mí había una que lo puso en una cruz. Y para mí fue esta. El Señor perdóname porque no sabe lo que hace. Cualquiera puede decirlo, ¿verdad? Como que eso no lo va a llevar a una persona a la cruz. Aquí, hijo, aquí tu madre, ¿verdad? Que lo vamos a hablar. Tengo sed. ¿Cuáles son las otras 7 palabras que tenemos, hermanos? Si lo podemos pensar, ¿verdad? La única que yo digo que lo llevó a la cruz fue esta, que dice, en verdad te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Porque estaba diciéndole, tus pecados son perdonados. Y el que los que estaban crucificándolo no creían que Jesucristo podía perdonar pecados. Era una blasfemia acerca de los escribas que estaban allí, ¿verdad? Burlándose de él. ¿Qué estaban diciendo de él? Lo hemos leído, ¿verdad? Se burlaban diciendo, mira, si tú eres el Hijo de Dios supuestamente, pero bájate de esa cruz. Si tú eres el Todopoderoso, ¿verdad? Yo me he enfocado en esto, en sí, que esto fue lo que llevó a Jesús a la cruz y en los ojos de los líderes religiosos en ese tiempo. Porque él hizo una declaración mientras que estaba aquí en esta tierra. Que él venía a salvar a los que estaban perdidos. Y el escriba, el fariseo, el saduceo, ¿verdad? El que estudiaba la palabra, el Viejo Testamento en ese entonces, sabía que Dios daba la salvación, que la salvación provenía de Dios. Pero allá hay un hombre que está proclamando que yo soy el Mesías, que yo soy, ¿verdad? Y es como que se está poniendo como igualdad que ¿quién? Que Dios. Yo puse el título El poder de Cristo y yo tengo 7 puntos. Podemos, mira, hermano, yo estaba mirando y dije, wow, podemos agarrar el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento completo y estar aquí, ¿verdad? Con el poder de Cristo y por qué él dijo lo que él dijo ahí en la cruz y por qué él pudo declarar que conmigo tú vas a estar hoy en el paraíso. Es algo increíble, hermanos. Que una declaración de esa manera podía llevar a una persona a la cruz. Y lo llevó a la cruz. Vamos a ir a Lucas 4:32. Porque vamos a ver el poder de Cristo, hermanos, mientras Él estaba aquí en la tierra. Y por qué todas estas cosas que vamos a estudiar en el día de esta mañana, yo vi cómo todo lo que Él declaró, todo lo que Él era, lo llevó hacia la cruz. Y tenía que llegar ahí, hermanos. Pero en términos humanos, ¿verdad? Él lo que estaba haciendo era como provocando vida, pero él lo que estaba era proclamando ¿qué? La verdad de quién él era. El poder de Cristo, ¿verdad? Se vio por medio de ¿qué? De su enseñanza. Y si vemos en Lucas 4:32 y después vamos a ir a Mateos 7:28 y 29. Pero Lucas 4:32 dice, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era ¿con qué? Autoridad. Y los escribas, ¿ellos tenían autoridad, sí o no? Sus palabras. Bueno, la gente dijeron que sí, ¿verdad? Ellos agarraban la palabra también y ejercían su autoridad, ¿verdad? Pero algo que Lucas no lo dice en Mateo. Y quiero ir que vamos a Mateo. ¿Qué dice aquí? En Mateo 7, 28 y 29.
Porque se ve el poder de Cristo por medio de su enseñanza. Mira, dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba, de nuevo lo dice, de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había una diferencia en la manera que él estaba hablando y la manera que los líderes religiosos de ese entonces estaban enseñando y hablando. Ellos estaban viendo una diferencia bien grande, hermanos. Los escribas citaban a otros para establecer su autoridad en su enseñanza. ¿Sí o no? Nosotros, ¿ok?, establecemos la autoridad de Cristo por medio de ¿qué? De lo que leemos en la palabra, más hermanos. No nuestra autoridad, sino la autoridad de Cristo, más hermanos. ¿Right? Pero aquí los escribas cogieron una costumbre bien fea. Estaban ejerciendo su autoridad, ¿verdad?, por medio de la enseñanza de lo que tenía Moisés y los profetas de ayer, ¿verdad? Y así, por eso nosotros tenemos esta autoridad, porque esto es lo que dice, y tienen que atender a lo que nosotros estamos diciendo. Pero aquí viene un hombre llamado Jesucristo, y cuando él habla y da su doctrina, ¿verdad?, y da la palabra, no está hablando como que si alguien le dio la autoridad, sino está hablando como que él tiene la autoridad, algo diferente, algo muy diferente. Mira, Jesús era su propia autoridad y esto trajo problemas entre Jesús y los judíos. Sentían el desafío de su autoridad y vamos a ver en eso en Mateo 28, 18. Va a haber muchos versículos en el día de hoy, hermanos, porque es bien importante meter en la palabra y entender un poco por qué en sí pusieron a ese Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros algunas veces lo oímos así de rapidez, ¿verdad? Pero en total no miramos en sí la totalidad de por qué y qué él estaba diciendo y haciendo. Y solamente algunas veces tenemos un poquito de la idea de lo que está, pero la profundidad, amén, de lo que él estaba diciendo era algo que los escribas, hermanos, en ese entonces no podían concebir. Estaban, lo están desafiando. Mira lo que dice Mateo 28, 18. Dice, y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Esto fue cuando ya iba a descender. Le estaba hablando a sus discípulos y hasta ahí, si lo miran en el contexto, hasta algunos dicen que no lo creyeron todavía, dudaban quién él era, después que él resucitó. Y él dijo, no, yo tengo autoridad en el cielo y en la tierra. Por eso Jesús habló como estaba hablando cuando tenía su ministerio aquí en esta tierra, más hermanos. Él tenía autoridad. Gloria a Dios, aleluya. En el punto número 2, gloria a Dios, en el poder de Cristo se mira por medio de la salvación. Vamos a ir a Hebreos 7, es algo bien interesante. Vamos a ver en Hebreos 7, 23 y 25. En Hebreos 7, 23, 25 dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían ¿qué? Continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Algo interesante, mis hermanos, los escribas, los saduceos, los fariseos estaban ¿qué? Impuestos a que los sacerdotes hacían expiación por el pecado del pueblo, ¿sí o no? Pero ¿qué dice ahí? Cuando yo leí el 23 dice que otros sacerdotes llegaron, que ese sacerdocio, ¿verdad?, que estaba en ese entonces no permanecía. Moría, uno vivía, moría uno, llegaba el otro moría, llegaba otro. Dicen que habían como 79, 80 sacerdotes mayores y eran innumerables los menores del sacerdocio. Yo dije, wow,
tanta gente que necesitaban para hacer la expiación, ¿verdad?, del pueblo. No era solamente por uno. Y el problema era que podía haber muchos de ellos, ¿verdad?, que eran buenos sacerdotes, ¿verdad?, que amaban a Dios, temerosos de Dios, pero morían. No podían continuar, ¿verdad?, el trabajo que Dios le ha puesto en las manos de ellos. Pero en el 24 donde dice, por cuanto permanece, ¿qué? Para siempre. La salvación está viniendo por medio de ¿quién? De Jesucristo. Aquí, ¿verdad?, en Hebreos vemos como el escritor está escribiendo, ¿verdad?, ahí diciéndole, usted tiene que entender la palabra. Por medio de aquel que permanece para siempre, a que ustedes crucificaron en la cruz del Calvario, ese es que dice que tiene un sacerdocio inmutable. Son palabras que tiene peso. Son palabras que tienen peso. Dice, y por lo cual puede también que salvar perpetuamente. Ahora tenemos que ir para atrás a la cruz. Por eso Jesús pudo decirle al ladrón, en el día de hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. A los que por Él se acercan a Dios, no nos podemos acercar a Dios por medio de nuestra propia fuerza, hermano. Solamente por Él. La palabra dice por Él, por nuestro Señor Jesucristo, hermanos. No podemos darle la vuelta, es algo que no podemos sacar del medio. Me gustó el retrato que yo encontré, hermanos. Esa es la ira de Dios contra la humanidad. Y ahí está, ¿verdad?, el Señor Jesucristo aguantando esa ira hacia nosotros. Cuando el ladrón que estaba al lado de Él, que la ira de Dios estaba sobre Él en ese momento, porque Él dice, justamente nosotros estamos muriendo por nuestra ¿cómo se llama? Lo que nosotros hemos hecho, ¿verdad? Nosotros hemos hecho barbaridades y merecemos este castigo, pero ese que está en el medio, Él no lo merece. Por el momento que ese ladrón dijo, no, yo realizo quien tú eres. Y acuérdate, mira, tenga misericordia de mí y acuérdate de mí cuando esté en el paraíso. La ira de Dios fue sobre los hombros de nuestro Señor Jesucristo, más hermanos, sobre esa alma. Y dice aquí que, por lo cual puede también salvar perfectamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder. ¿Por quién? Por ellos. ¿Tú sabes lo que es, hermanos, cuando uno acepta a Cristo como su Salvador? Y yo estoy hablando porque genuinamente, no estoy hablando así superficial. Esto es una promesa que nos hace nuestro Dios por medio de la palabra. Interceder por nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros todavía no estamos llegando, no estamos en la perfección. No estamos en la perfección. Estamos siendo santificados, amados hermanos. Un proceso de santificación hasta el día perfecto de Dios. Eso cuando cada uno de nosotros vamos a llegar al cielo y estamos perfeccionados, estamos en, glorificados, amados hermanos. Ahí donde se para esta palabra, que dice que ahora no tiene que interceder por nosotros, ¿verdad? Pero hasta el día de hoy, en esta hora, en este minuto, en este segundo, Él está intercediendo por cada uno de nosotros que hemos doblado rodillas y dice, Señor, reconocemos, nos arrepentimos de nuestros pecados, aceptamos que tú eres el Cristo, el Mesías, y por medio de ti vamos a ser salvos. Y Él intercede por cada uno de aquellos, hermanos. Viviendo siempre, ese sacerdote no va a morir. Si lo vemos en el contexto, eso es lo que está diciendo, este sumo sacerdote no va a morir. Él murió y resucitó de los muertos, vive para siempre y está intercediendo por la expiación del pueblo de sus pecados, ¿verdad? Para siempre, dice ahí. No hasta un rato, para siempre, hermanos. El punto número 3, el poder de Cristo se ve en la forma de cuando Él nos perdona nuestros pecados. Y si vemos ahí en Mateos 9:6, su poder, ¿verdad?, para perdonar pecados. Hermano, yo estaba viendo el gran problema que tenía, ¿verdad?,
los saduceos, los fariseos, todos los escribas, amados hermanos, gran problema, amados hermanos. Ellos sabían que ellos no podían perdonar el pecado por sí mismos. Ellos tenían que agarrar una autoridad, ¿verdad? Para ponerse ellos en autoridad. Y yo creo que eso se ve un poquito en el día de hoy todavía en la iglesia católica romana, ¿sí o no? Que el Papa todavía tiene la autoridad. Y no es así, amados hermanos. Y eso es algo, amados hermanos, que tenemos que ver. Que eso es lo que estaban haciendo en el tiempo de antes. Los escribas estaban poniendo tantos y tantos reglamentos en cómo uno puede llegar al cielo, que la gente decía, pero ¿quién va a llegar? Si me dice no puedo comer esto, no me puedo lavar aquí, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, imposible. Y ellos añadiendo y añadiendo. Pero aquí dice que el poder de Jesucristo era para ¿qué? Perdonar pecados, amados hermanos. Dice aquí en Mateo 9:6, gloria a Dios, dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, ¿para qué? Perdonar pecados. Dice, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Se lo dijo al paralítico. Pero yo quiero ir al versículo 5. Porque uno lo lee así y dice, oh, wow, ok, that's fine. Pero ¿por qué él dijo esto? ¿Alguien me puede leer el versículo número 5? Amén. ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir los pecados que son perdonados o decir levántate y anda? ¿Cuál es más fácil? ¿Cuál es más fácil? Era una enseñanza que Jesús estaba enseñando, ¿verdad? ¿Cuál era más? Es más fácil decirle levántate, ¿verdad? Te he sanado, pero es imposible para el hombre decir tus pecados son perdonados. Pero el Hijo de Dios no era imposible, por eso lo dijo de esa manera. Por eso si vemos al 6 donde dice que, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad de sanar. No, dijo, tiene potestad en esta tierra para perdonar pecados. Él estaba dando una declaración quién él era, hermanos. Que él, por medio de la sanidad de ese hombre, estaba perdonando sus pecados. Pero antes de eso, él preguntó, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Y yo creo que algunas veces se ve en esta era, más hermanos, se ve bastante que el Evangelio se ha agarrado y se ha agarrado para lo más fácil. Un desagüe, ¿verdad?, de lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que tú ves más en los videos, más en los, ¿cómo se llama esto? En los posters, ¿verdad? La gente predicando y todas las cosas, los evangelistas que están saliendo. Cristo quiere sanarte. Ven a este servicio para que tengas sanidad, milagros y cuanta cosa otra cosa. Se está viendo. No se ve, venga a esta campaña para que yo perdone tus pecados. Eso no va a traer a nadie. A mí vamos a tratar a ver si alguien llega. Yo creo que va a ser un poco, no va a haber mucha gente, ¿verdad?, llegar a esa clase de campaña. Pero ponen los milagros. Sí, Jesús, Dios sana, hermanos. Él hace milagros en nuestras vidas. Yes. Pero no como lo están pintando, I'm sorry, de muchos evangelistas en el día de hoy. Jesús dijo que era más importante, que es más poderoso, es perdonar los pecados del hombre, hermanos. Y eso es lo que la clave que nosotros debemos, ¿verdad?, mirar cuando Él estaba crucificado en esa cruz y dijo lo que dijo en su segunda palabra. Están viendo la profundidad de lo que dijo, hermanos. No era simplemente, hey, creíste en mí y vas a estar conmigo en el paraíso, ¿verdad? A lo superficie, ¿verdad? Por encima de eso es lo que se ve. Pero cuando uno se mete a la profundidad, más hermanos, en lo que él estaba declarando, era algo increíble. Algo increíble. Algo poderoso. Vamos a ir, gloria a Dios. Todavía estamos en el punto número 3, ¿verdad? Que tenía poder para perdonar pecados. Vamos a ir a Hechos 5:31. Hechos 5:31. ¿Alguien me lo puede leer? A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Bueno, ¿qué es la diestra de Dios?
So ahí en Hechos dice que a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y ¿qué? Y Salvador. Y Salvador. Para dar a Israel ¿qué? Arrepentimiento y perdón. Y no es perdón primero. Arrepentimiento. Tiene que haber un arrepentimiento primero. ¿Ok? Y si vamos otra vez a la cruz, ese ladrón que hizo, se arrepintió porque hasta le dijo al otro, tú no temes a Dios. Hello, tú no temes a Dios. Él se estaba arrepintiendo. Dice, yo he hecho mal delante de ti. Yo he hecho mal delante de Dios. Acuérdate de mí cuando llegue al paraíso, porque yo necesito tu misericordia. Y aquí vemos, hermanos, como en la palabra siempre nos indica, antes del perdón tiene que venir primeramente a la vida de la persona que arrepentimiento. Algo real, hermanos. Eso es algo que mucha gente no le gusta predicar. ¿Ok? Y cuando yo digo mucha gente, hermano, mira las iglesias bien grandes que están llenas y dicen que por los números eso son las bendiciones de Dios. No, hermano, cuando tú oyes el mensaje clave de lo que yo está predicando, deja el arrepentimiento para afuera, habla un poquito del pecado, lo mínimo, y solamente están hablando y predicando cosas positivas en la vida de la persona. ¿Tú sabes lo que es positivo para mí? Que yo realice que yo estaba perdido, que yo necesitaba un Salvador y me encontró y me salvó. Amén. Eso es lo positivo, hermano. Ahora yo puedo caminar en este mundo con problemas, persecución, no importando los problemas que me traigan, pero con una paz dentro de mí porque yo he encontrado el Salvador de mi vida. Esa es la alegría y el paz y el gozo que el cristiano debe tener. Pero ese mensaje de positividad, ¿verdad? Vamos a declarar cosas positivas para que cosas I'm sorry. La realidad, lo que Él hizo en la cruz, lo positivo era nuestra salvación por medio de arrepentimiento genuino de nosotros, y Él nos perdona de nuestros pecados. El hermano Lupe primero. Hermano, es verdad, arrepentimiento es cambio de dirección, dejar de pecar. Y como usted dice, verdaderamente esa palabra a muchas personas no es rechazada. Y sin eso no hay perdón de pecado. Sin ese cambio de dirección no hay. Es lo que le dice a la mujer encontrada en el acto: vete y no peques más. Amen. Cambia esa dirección, deja ese camino. Amen. El hermano Ángel. Sí, yo quería decir que estaba muy de acuerdo contigo. Lamentablemente no solamente el mensaje, la prédica, los cánticos, todo ha cambiado prácticamente para que a la gente conforme, tranquila, que o sea, no tiene por qué preocuparte, en vez de enfocarnos realmente en lo que la Biblia pretende. La Biblia lo que pretende es que el hombre realice la necesidad de la salvación en su vida, el por qué necesita ser perdonado, y como lo realizó el ladrón en la cruz, para que entonces pueda tener, porque realmente lo que nos va a llevar al cielo es ese arrepentimiento y la aceptación de que éramos pecadores y ahora hemos sido salvos. No nos pasa, o sea, pueden pasar en nuestra vida miles de milagros, pueden pasar prodigios y todo eso. Por eso es que el Señor mismo señala en mi nombre que hicieron, pero apartado de mí, oradores de verdad, no conozco, porque lamentablemente se ha cambiado el enfoque del Evangelio, que es lo que y el enemigo, pues, claro, brega con eso directamente, y muy pocas veces ya no se predica acerca de la necesidad de que la gente se arrepienta de sus pecados, porque eso es lo vital del Evangelio. O sea, lo demás es lo que está bien. Y también cambiaron los mensajes de esto, más bien parecen conferencias de psicología, para que la gente se sienta bien. Hermano Josué. Amén. Yo quería dar un poquito lo que dijo el hermano Rupert en cuestión al arrepentimiento, que dijo que volverse atrás o cambiar la dirección. Entonces hay otra definición que también se da, es sentir un arduo dolor y remordimiento por el error cometido. Es sentir un arduo dolor, algo que es insoportable prácticamente, y eso es lo que impulsa a dar ese cambio de dirección. Amen. Eso provoca frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Amén. Arrepentimiento y perdón de pecado. El poder de Cristo en perdonar nuestro pecado humano. Algo bien clave, algo tan real, y se ve desde la cruz del Calvario.
Eso fue el principio de la gracia de Dios hacia la humanidad. Porque tantas cosas que tenía que hacer el hombre para ser salvo, ¿verdad? En los ojos de los escribas, de los saduceos, fariseos, ¿verdad? Como debemos decir, voy a decir escribas, amén. En sí, tantas cosas que tenía que hacer uno, ¿verdad? Guardar la ley de Moisés, y después le añadieron sobre cada letra, palabra que tenía ahí, y había una cantidad, multitud, ¿verdad? De reglamentos que tenía que seguir una persona para, por si acaso, llegar al cielo. Y Dios cumplió la ley, todo eso, y ahí, cumpliendo la ley, hermanos, se ve la gracia divina de Dios por medio de su Señor Jesucristo. Cuando un ladrón, ¿tú sabes lo que es un ladrón en ese entonces, más o menos, que estaba castigado? Es que tuvo de hacer algo bien malo, ¿ok? Ese era un castigo, esa cruz no era para cualquier persona. Esa cruz, más o menos, era para gente que hicieron una barbaridad, ¿verdad? Y fueron castigados de esa manera. Había muchas maneras de castigar personas, y esa era una de las, dicen que una de las más brutal maneras de castigar a una persona hacia la muerte. Es una sentencia, gracias, hermano. You know, so, ese ladrón que estaba ahí, le dice ladrón, pero algo tenía que hacer tan bárbaro para llegar a una cruz, ¿verdad? La ley antemano era ojo por ojo, diente por diente. Si el que robaba le cortaba una mano o esto o lo otro, pero se llegó hacia la cruz. So, tuvo que hacer algo bastante. Y él lo dijo: yo merezco estar aquí. Yo merezco estar aquí. Pero esa es la realización, como cada uno de nosotros, cuando nosotros merecemos la ira de Dios. Pero el Señor tenga misericordia. ¿Y qué nos dice nuestro Señor? Le digo que en el día de hoy estará conmigo en el paraíso, hermanos. El punto número 4, gloria a Dios. El poder que era para darnos una vida espiritual. El poder de Cristo, el poder que tenía Cristo era para darnos una vida espiritual. Vamos a ir en Juan 5:21. Juan 5:21. Si alguien lo tenga, lo puede leer. Amén. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. 21 nada más. Solamente el 21 en este momento. Y quédense ahí porque vamos a ir al 25 y 26. Pero vamos a enfocarnos en el versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere, ¿qué? Da vida. Estamos hablando de vida física, más hermanos. Eterna. Estaban nosotros muertos en nuestros deleites y pecados, ¿verdad? Espiritualmente muertos, y vino por medio de nuestro Señor Jesucristo y le dio el poder a Jesucristo. ¿Para qué? Para que nos dé vida, más hermanos. Vamos a ir al 25 y el 26, el mismo capítulo 5, o de alguien me lo puede leer en estos momentos. De cierto os digo, llega la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y antes que se me vaya de la mente, tenemos que ir para atrás a la cruz en el versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Podía Jesucristo decirle a ese ladrón que estaba al lado: tú no eres apto de ser perdonado por mí? Él da vida. Él da vida. La palabra dice que Él, ¿verdad? Y Él quiso. Porque genuinamente ese hombre dentro de su corazón se arrepintió. ¿Está viendo, más hermanos? Por eso digo superficial, un arrepentimiento superficial se ve. A lo mejor al principio, a lo mejor no se ve como que la persona se arrepintió de esto, pero dice que por sus frutos, ¿verdad? Vamos a conocer ese fruto de arrepentimiento en la vida de esa persona. Pero encima, hermano, Jesucristo vio el fruto en ese ladrón que estaba al lado de él. Y le plació decirle: conmigo vas a estar en el paraíso en el día de hoy.
¿quién somos nosotros? Nosotros podríamos decir, ah, mira este loco, tú no sabes lo que él hizo. Oh, bueno. Puedes decir, verá, hay una parte de la palabra donde dice que va a haber sorpresa, como dice, ¿verdad? Va a haber sorpresa allá en el cielo. ¿Ah? En los que son salvos y los que no son salvos, los que se veían que ahora iban a ser salvos y los que parecía que no iban a ser salvos. Va a haber sorpresa, más hermanos, porque Dios es tan misericordioso que cuando dice a esta criatura voy a salvar, lo va a salvar, hermano. Ahí se ve la soberanía de Dios, ahí se ve la gracia de Dios sobre la persona. Vamos a ir en el punto de Dios 25-26 que hemos leído. Dice que de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren, ¿qué? Vivirán, porque estamos en el punto, ¿verdad? Que Él nos da vida, el poder de Cristo nos da vida espiritual. Amén. Y dice que como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida ¿en qué? En sí mismo. So, Él puede darnos vida espiritual, hermano. Pero nosotros estamos en la carne, no sabemos nada de lo espiritual. Nada. Mira, ahí en el colegio se estudia la Biblia. ¿Crean o no lo crean? Se estudia la Biblia. No como nosotros lo estamos estudiando, pero se estudia la Biblia como un libro de historia, metodología y cosas. Es como leyendo acerca de Jesús y esto otro de los dioses griegos que tenían en su tiempo. Leyendo cosas así, como ellos ponen en esa categoría, más o menos. Si Dios no le da vida a esa persona que está leyendo esa palabra, nunca va a tener una espiritualidad en su vida. El Espíritu de Dios no muere en él. Va a leerlo y no lo va a entender, solamente lo está entendiendo como lo que está leyendo, como algo, ¿verdad? Simplemente una fantasía. Pero cuando el Espíritu de Dios se ha depositado en el creyente, ahí es donde las escamas se bajan. ¿Y qué? Ahora entendemos lo que hizo Dios en la cruz del Calvario por medio de su Señor, su Hijo amado en la cruz del Calvario. Disculpad la interrupción, estaba escuchando anoche algo que me trajo a lo que está diciendo, y es que muchas veces eso es lo que marca la diferencia de lo que es una religión y lo que es el Evangelio de Cristo. Es que muchas veces la gente trata de solucionar un problema espiritual con remedios terrenales. Yes. Y la realidad del asunto es que un problema espiritual como es la necesidad de un perdón de pecado y que la necesidad del alma es una necesidad espiritual, solamente se puede discernir y se puede bregar y tratar con eso espiritualmente. Solamente Dios se puede discernir. Y me gusta este versículo porque dice que es cuando los muertos ¿qué muerto puede oír? Explícame ¿qué muerto puede oír? Imposible, ¿sí o no? Pero cuando el Espíritu Santo y el propósito de Dios para esa persona, ¿verdad? Es el ponerle vida y ponerle esa vida espiritual en su vida, más hermano. El muerto tiene que revivir por el poder de ¿quién? De nosotros, no, de Jesucristo, más hermano, de Dios. Es el poder de Él, ¿verdad? Que nos hace revivir y después podemos que ahora oír el llamado hacia nuestras almas. Hermana Janet. Un ejemplo, podemos ver a Lázaro. Él tuvo que llamarlo por el nombre, porque si no lo llamaba por el nombre, todos aquellos muertos no lo Amen. Por eso le dijo a Lázaro con nombre: Lázaro, sal fuera. Porque si no menciona el nombre de Lázaro, todo aquel se muere y no sale todo, porque Él es el Cristo de vida. Yes. De vida. Iban a resucitar todo el mundo en Betania. Imagínense si Lázaro volvió y la resurrección formó un caos. Imagínense el tercer sepulcro en Betania. Los maritos se esconderían debajo de las piedras. Básicamente. Instant overpopulation. Por eso el 25 confirma, ¿verdad? Y como digo, hay tanta escritura que podemos sacar y ya todo lo otro, pero solamente tenemos 1 hora y media y no se puede darlo todo, ¿verdad? Pero confirma lo que la hermana Janet está diciendo en el versículo 26, dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo a tener vida, ¿en qué? Por eso Él pudo hacer lo que pudo hacer, ¿verdad?
Pudo hacer aquí en esta tierra, cuando Él caminó en esta tierra, pudo hacer lo que podía hacer. ¿Por qué? Porque fue depositado, ¿verdad? Ese poder. Y no que fue depositado, Él era, hermanos. Pero para nosotros entender más o menos quién es Dios, tiene que poner en palabras para nosotros más o menos comprender, ¿verdad? Cómo Dios estaba bregando, ¿verdad? En esta tierra por medio de nuestro Señor Jesucristo. El punto número 5. El poder de Cristo se revela más cuando nos da la vida eterna. Podemos ver el poder de Cristo por medio de la vida eterna que nos da. So, vamos a ir a Juan 17, 2. ¿Alguien me puede leer Juan 17, 2? Amén. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le dicen. Como le has dado potestad sobre toda carne, ¿para qué? Para que dé vida eterna a todos los que le dicen. Solamente escogí ese versículo, hermanos. Como digo, yo puedo agarrar más versículos, ¿verdad? Pero algo interesante, ¿verdad? En sí, ¿por qué Jesús, después la pregunta primera que yo hice, ¿por qué Jesús lo pusieron en la cruz del Calvario? Porque Él estaba haciendo una declaración en esta tierra. No podemos olvidar de la pregunta que yo hice en el principio. Y Él estaba hablando como una persona en el principio, en el punto número 1, como una persona que tenía ¿qué? Autoridad. No que alguien le dio la autoridad, como que si tenía la autoridad en la forma que le estaba hablando. Y era correcto, más hermanos. Y si vemos en el punto número 5, ¿verdad? Acerca de darnos la vida eterna, ¿verdad? Como le has dado potestad sobre toda carne, más hermanos. Jesús no vino aquí para solamente declarar que venía el Salvador, como Juan Bautista, que venía detrás de mí para la remisión de sus pecados, bautícese, arrepiéntese. No, yo estoy aquí. Yo soy el que voy a perdonar tus pecados. Por medio de mí van a tener la vida eterna. Eso le estaba perjudicando a los escribas en ese entonces, hermanos. Como le ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Algo que pensar, el hermano Ángeles. Sí, tenemos que realizar que hasta que Cristo llegó, la autoridad que había era la ley de Moisés, y a través de ellos los sacerdotes funcionaban. Ahora Cristo es una autoridad que en cierto modo es como una amenaza a lo que estaba establecido o a lo que estaba en pie, porque Cristo no, como tú decías, él mismo era la autoridad, él mismo, entonces era una autoridad que ellos sentían que era más poderosa que la autoridad que estaba ejerciendo, aunque en ningún momento lo derrocó, pero echaba como a un lado a los sacerdotes, porque era el sacerdote del sacerdote. Yes. Echaba a un lado la forma en que el hombre estaba dependiendo, porque ahora iban a depender de él. Y él iba a establecer algo nuevo, pero no lo estaba estableciendo porque nadie, como tú dices, nadie le dio la autoridad para hacerlo. Él, cada cosa que declaraba, él la declaraba con una certeza, con una firmeza, como dice la Escritura, como quien tiene autoridad para hacerlo. Yes. Y entonces para ellos era como una amenaza. Porque y a veces a nosotros nos pasa cuando algo nuevo llega, que contrasta en cierto modo, que entendemos que tiene más fuerza, más autoridad, más poderío, para el ser humano es una amenaza. Y por eso los sacerdotes estaban en ese plano. O sea, ellos no podían entender qué autoridad este hombre está haciendo esto. Sin embargo, él mismo decía, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el pan. O sea, él se identificaba directamente, él no decía, esto me lo digo, solamente le daba el atributo al Padre directamente. Entonces, eso es lo que nos lleva a la cruz, porque realmente esta gente no puede contener esa autoridad. Entonces, y creyendo que lo iban a detener, no lo podían mostrarle el camino. ¿Alguien puede leer el versículo 3? Ahí en 17:2, versículo 3. Es la vida
perdón, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Una vez más. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Una aclaración, amados hermanos. Cuando una organización, iglesia, como le quieren llamar, una secta religiosa, sacan a Jesucristo y lo ponen al lado y solamente se reflejan a Dios, o agarran a Dios y lo sacan y ponen solamente a Jesucristo, o sacan a Jesucristo y a Dios y solamente ponen al Espíritu Santo, Tiene que haber una aclaración, hermanos, en la Trinidad de Dios. Y no vamos a entrar en la realidad, pero la palabra nos da una, ¿cómo se llama? Clarificación, right? Clarification, right? En cómo la salvación viene hacia nosotros. Y tenemos que creer en el Hijo de Dios y en el Padre y en el Espíritu Santo, hermanos. Por eso la potestad que tiene el Hijo, más hermanos, es algo maravilloso, algo no de segunda, vamos a decir, algo de cualquier cosa, más hermanos, porque lo que estamos es pisoteando aquí a Dios, más hermanos. Estamos pisoteando a lo que Dios hizo, que vino en este mundo para salvar a cada uno de nosotros. Cuando estábamos en el diciembre acerca, ¿verdad?, quién era Emanuel, que decía que Dios con nosotros, amados hermanos. No podemos agarrar y empezar a dividir aquí y allá, no. Es el mismo Dios, pero revelado en tres personas, ¿verdad? Manifestado en tres personas, en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es el mismo Dios. Solamente hay un Dios. Y en sí podemos ver, hermanos, como en sí Él nos da la vida eterna. Pero tenemos que hacer una declaración no solamente al Padre, pero sino al Hijo y también a quien, al Espíritu Santo, que ahora mora en aquellos todos que han sido ¿qué? Redimidos. Otra palabra que se puede coger, otra escuela dominicana. Como digo, esta clase podría coger de muchos branches, hermanos. Estamos tratando de quedarnos, ¿verdad?, en la línea un poco. Pero tantas cosas, hermanos, que nosotros podemos decir, wow, Señor, tú nos redimiste, tú nos justificaste y ahora nos estás santificando. Porque cuando viene la justificación, hermanos, llega la santificación en nuestra vida. Porque nosotros no podemos llegar, ¿verdad? ¿Qué dice? Porque Dios es ¿qué? Es santo. Y nosotros tenemos que ser santificados para poder ver aquí a nuestro Padre Celestial. Pues por medio del trabajo del Espíritu Santo que mora en todos aquellos que son creyentes, ¿ok? Y no estoy hablando de los superficiales, estoy hablando de los creyentes, hermanos, que están siendo santificados hasta el día final. Y dice la palabra que Él intercede por cada uno de nosotros. Eso se encuentra en Romanos, lo hemos leído aquí acerca de Jesucristo, ¿verdad?, que Él intercede por cada uno de nosotros, hermanos. Y vamos a ver cómo Dios nos guarda hasta el día que final. El punto número 6 dice: el poder de Dios lo vamos a ver como el Hijo de Dios, el poder de Cristo como el Hijo de Dios. Y vamos a ir a Juan 5, 16 hasta el 19. Vamos a ver el poder de Cristo como el Hijo de Dios. ¿Alguien me puede leer 16 al 19, por favor? Amén. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Hasta el 19. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios.
Y uno más. 19. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Están entendiendo la línea, hermano? ¿Por qué llegó a la cruz? ¿Ah? Ellos, pero ¿quién es este? Que se está igualando como al Dios, ¿verdad? Que nosotros le estamos, supuestamente sirviendo. Y en sí vemos, ¿verdad? En el capítulo 5, versículo 16, que ahí donde voy a estar un poquito, ¿verdad? Donde dice, y por estas causas los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de ¿qué? ¿Y qué es reposo? Para descansar, ¿verdad? Para no hacer nada. Pero desafortunadamente los escribas hicieron tantas leyes que sacó de contexto lo que en sí Dios hizo el día de reposo. Vamos a ir en Juan 15, en el día de reposo, vi este comentario, dice que en el día de reposo no había ninguna prohibición, prohibición de hacer obras buenas en el día de reposo. No había, lo que puso prohibición fueron los escribas, hermano. La gente de la ley, ¿verdad? Lo que estaban, ellos fueron los que pusieron de prohibir esto y prohibir esto, pero en sí no había nada. Y vamos a ver en Mateos 2:27 para que vean, ¿verdad? Que lo que estoy diciendo, ¿verdad? Concuerda a lo que la Escritura dice. En Mateos 2:27. Ahora ese es el gran problema que existe hoy en día también con las religiones, que se han metido tanta cosa en términos de dogma y doctrina del hombre que han tergiversado el evangelio. A ver, la cita de no hay 17, ¿sabes? 17 sí hay. Oh, I'm sorry, yo puse Mateo, Marco. No, Marco. Sorry. Marco 2:27. Porque aquí vemos que no hay prohibición de hacer obras buenas en el día de reposo. No hay la palabra. Si lo encuentras, hermano, búscalo. Pero mira lo que dice Mateo 2:27. Marco 2:27. También les digo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Alguien me puede explicar eso? ¿Ah? Que el día de reposo fue hecho por causa de quién? Del hombre. El hombre. Para reflejar, ¿verdad? Para descansar y reflejar todo lo que Dios ha hecho. Pero nunca dijo, no puede hacer nada, no puede hacer obras buenas, ¿verdad? Solamente reflejar. Es lo que nosotros estamos haciendo en el día de hoy. Tomar un día, ¿verdad? Uno dice, bueno, no, hermano, porque yo después de aquí tengo que trabajar. Tantas cosas que se han dicho, tantas cosas que se han enseñado, hermanos, nos saca de la pureza de la verdad, hermanos. Es reflejar. Y ¿verdad? El día de reposo fue ¿para qué? Para causa del hombre, para que descansara, hermanos. Y como lo dice Jesús, dice, y no el hombre por causa del día de reposo. Hermana Diana. Una de las cosas más importantes del día de reposo para ellos era que ese día era para dedicárselo a Dios. Descansar y dedicárselo a Dios. El día de reposo fue creado como nosotros ahora el domingo para nosotros, que se supone que sea día consagrado a Jehová. Isaías habla acerca de eso, Isaías habla mucho acerca de condena el hecho de que uno coja el día del reposo, el día de Dios, el día de dedicárselo a Dios para irse a hacer otras cosas que necesariamente no son para agradar a Dios, sino simplemente para quizás agradar a nosotros. O sea, eso era lo que le decía, el día del sábado fue hecho por usted, para ustedes, para que descansen, para que le den tiempo a Dios, para que le den la gloria a Dios, para que lo adoren, para que lo worship, ¿no? Pero ellos lo cogieron para todo menos para eso. Para ellos iban a la sinagoga, no me entiendan mal. Ellos el sábado es sagrado en Israel, inclusive ellos lo llevan al pie de la letra hasta este día. Ese día no se toca ni el botón de un elevador. Ese es el problema. Ni el botón de un elevador. Ellos tienen que tener elevadores específicos. El elevador es específico para los que están en un hotel, los que están en cualquier lugar que haya un elevador.
hay un elevador que se llama The Seventh. The Seventh Elevator. No da para, usted se va para la diferencia, la puerta se va a abrir, porque usted no va a tocar el elevador. Y cada piso va a ir parando en cada piso para que usted no haga ninguna obra, ni siquiera poner el dedo con el elevador. No, así es allí en Israel. Y usted tiene que caminar por donde le dice que tiene que caminar. Y usted, donde no hay walls, donde no hay paredes todavía, porque todavía hay paredes allí. Pero donde no hay paredes, le tienen hay un line, un cordón, como decimos nosotros, ¿no? De un lado a otro. Y ellos no pueden cruzar esa línea. Hasta ahí llegaste y te dan la vuelta de nuevo. A mí que todo eso está estipulado en la ley, pero eso es al pie de la letra. Esa gente lo vive aquí, al pie de la letra. Si ellos están en la calle a las 5 de la tarde y a las 6 comienza el día, a las 6 ellos corren para donde sea que tienen que meterse, si en sus casas, para sus casas especialmente, porque comienza el día de sábado, Sabbath day, para ellos. O sea que ellos lo han hecho una carga. Lo que Jesús le dijo, ustedes han hecho del sábado una carga, y no era una carga, era un día de descanso. ¿Ok? Gracias. Hermano. Yo digo, hermano, se podría seguir hablando acerca del sábado. Nuestro reposo es Jesucristo. Él es nuestro sábado. Lo que quiero aclarar es que cuando Dios estableció un día de descanso. En el calendario judío, el primer día de trabajo era el domingo y el último era el sábado. Pero lo que Dios establece no era el sábado como tal. Dios lo que estableció fue un día de reposo, un día de descanso. De que ellos escogieran el sábado es otra cosa. Pero si mi jornada de trabajo empieza un martes, mi sábado, el séptimo día, va a ser un lunes. ¿Entiendes? Y hay mucha gente a veces que no entiende que lo que Dios estableció fue un día de descanso donde el hombre parara de toda hora para entonces dedicar tiempo. Y se lo dio como ley porque los judíos eran esclavos. Entonces tenía que dársela como una ley que el amo se la daba. Esto es una orden. Ustedes tienen que guardar un día, porque ellos no sabían lo que era un día libre, mientras estuvieron 400 años esclavos en Egipto. O sea que Dios establece unas cosas, y hay unas razones. Lamentablemente, como usted dice, la gente, la religiosidad ha puesto unas pautas para, vamos a decir, para meter a la gente en un canal, a fin de, en cierto modo, poner cierto grado de orden, pero lo han llevado muchas veces a los extremos, inclusive dándole más importancia a la regla que a quien por qué razón, por la causa por la que se hizo la regla. O sea, el sábado se hizo por causa de qué? Para que nosotros tuviéramos un descanso, pudiéramos tener paz, tener tranquilidad con Dios. No para que le sirviéramos al sábado como la gente le estaba sirviendo y que el sábado algunos días hasta una agonía. Vimos que esto le dijo hipócrita, ¿quién de ustedes no se le cae un animal en un hoyo y lo saca? ¿Tú me entiendes? Porque él sabía, ¿verdad?, que habían violaciones así y que realmente la esencia de lo que Dios quería establecer en el hombre era descansa un día. Amén. Un día. Y quiero añadir algo, si nos vamos a Génesis, capítulo 2, dice en el verso 2, y acabó Dios en el séptimo día, en el día séptimo, la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y le dijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de todas las obras que había hecho en la creación. Si él tuvo que santificar este día para descansar de lo que él había hecho, ¿cuánto más nosotros? Y lamentablemente el hombre ha malinterpretado eso. Yes. Y quiero aclarar todo lo que o no más. No, lo que voy a leer la cita bíblica, Isaías 58, verso 13. Amén. Dice, si retrajeres del día de reposo tus pies y de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo habla. So, había prohibición de hacer obras buenas en el día de reposo. Al contrario. Al contrario, ¿verdad que no? Cosas agradables. Cosas agradables. Amén. El hermano Lupe. A ver, rápidamente, no quedando directo en el tiempo, rápido. No. Mira, es bien importante porque es para la provisión del hombre, el día de reposo. Es para que hubiera relación del hombre con Dios, que lo dedicaras a él tipo mandato, para que sea beneficio para el hombre, no para Dios. Nosotros somos los que necesitamos de Dios. Pero era, por eso dice que se hizo por el hombre, y es para el hombre.
para que tuviera relación con el Creador. Amen. So, el trabajo la buena obra que estaba haciendo Jesús, ¿era para su beneficio del mismo? ¿O era la voluntad del Padre? Era la voluntad del Padre. Nuestra delicia, como estaba leyendo hermana en Isaías, más hermanos, ¿verdad? Deleitarnos, ¿verdad? En el reposo de nuestro Dios. Pero agarramos el reposo, como muchas veces agarramos una palabra y le ponemos una definición y hasta ahí llegó. Quiere decir descansar. Eso es lo que estaba significando, es descansar en quién, en los deleites de nuestro Padre. Mira lo que dice en Mateos 15, 8 y 9. Porque ahí vamos a ver, estamos viendo, ¿verdad? En Marcos 2, 27, ¿verdad? Que en sí no había prohibición, ¿verdad? De hacer obras buenas. Jesús lo estaba haciendo, por eso lo estaban perjudicando a él, ¿verdad? Pero mira lo que dice la tradición del hombre en Mateo 15, 8 y 9. Mateos 15, 8 y 9. ¿Alguien lo puede leer? No hay problema. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Es algo más profundo que si lo queremos meter más profundo, no podemos y lo vamos a quedar aquí un buen rato, ¿verdad? Pero solamente le quiero dar un poquito para que entienda por qué pusieron a ese hombre llamado Jesucristo en la cruz del Calvario. Y para mí es por la segunda palabra que él dijo: tus pecados son perdonados. Tú vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Ok? A mí, yo estaba mirando, como digo, estaba mirando la secta y digo, wow, really, qué odio tenían estos líderes religiosos en ese entonces contra él. Le estaba quitando la autoridad a ellos. Pues claro que le tenía que entrar un odio hacia ellos. Ya no más corderos que matar, ya no más eso que hacer. You're taking my job away. Es lo que estaba diciendo, me está quitando el trabajo. Todo, la enseñanza de ellos era basada en obras. Eran todo obras. A ellos no les cabía en la cabeza la parte espiritual, lo que él estaba enseñando. Lo de ellos era obras. Si tú haces esto, coge esto. Si haces aquello, vas a recibir esto. Y todo lo de ellos era obra. Por eso es que la ley nunca pudo salvar al hombre. Era por obra. Y hacían las obras, pero lo que realmente tenían que hacer no lo hacían. Es como cuando le digo, ustedes diezman del eneldo, de la menta, del comino, pero no hacen misericordia. Y yo les digo, es importante que hagan una cosa y dejan de hacer la otra. O sea, que él no eliminó una ni para que hicieran otra. Buenas obras, tenían que hacer misericordia, pero eso era lo menos que ellos hacían. Muy buenos religiosos, muy buenos predicadores. A ver, esto es algo bien importante también que no podemos dejar pasar. Mira, cuando donde hay obras, hay dinero. Oh, yes. Mira la iglesia popular de hoy en día. That's right. No es gratis nada, pero hay dinero. Y mira el dineral que hay, millones en esta iglesia. Y en nuestros días de hoy podemos ver donde hay obras, hay dinero. Y lo que estaba diciendo, se les iba. Estaba mirando unos clips, no sé si era en español, como video, ¿verdad? Pero son, es parte de una obra, pero enseñan lo que han sido la movida de esto de prosperidad y esto lo otro de los 60, ¿verdad? Y un poquito más allá. Y estaba mirando, ¿verdad? De 2 o 3 minutos cada predicador, y había uno que me impactó de una manera terrible, pero no en buena forma. ¿Okay? En la televisión, esto fue en los 80, cuando ya estaban popularizando, ¿verdad? Mucho en la televisión y el Benny Hinn estaba saliendo y todo esto. Este particular hombre salió y dice: si no me da el diezmo, así mismo, son condenados. Si no me dan el diezmo, son condenados. So, no me guarden el diezmo. Así mismo, yo dije, ¿qué le pasa a este hombre? Y haciendo millones y millones de gente, y después enseñando, ¿verdad?, los de sus miembros y eso, pobres, yendo a las Áfricas diciendo lo mismo. ¿Tú quieres un milagro de Dios? Siempre acá. Y para que no seas condenado, porque yo soy el intercesor entre Jesucristo para ustedes. Yes. Y dije, wow. Pero el que no sabe, unfortunately, hermano,
Tú sabes que todo el mundo trata de coger ventaja de todo el mundo, cuando se trata del mundo, ¿verdad? So, viene uno bien vestido con una Biblia y lo pinta de diferentes formas, pero la misma basura. Va a decir, wow, espérate, esto está bueno. Y son cosas así, barbaridades, hermanos, que hasta el día de hoy todavía se están viendo, porque han tomado esa enseñanza y otra persona está al frente, diferentes, ¿cómo se llama? Personas, pero con la misma, ¿cómo se llama eso? El mismo espíritu, ¿verdad? El lobo. ¿Verdad? Es un lobo. El mismo lobo con diferentes capas. Muchas gracias, eso quería decir. ¿Verdad? Porque sí, todavía son lobos rapaces. Amén. Son lobos. Y solamente, mira, había uno que dice, yo consulté con la que hacía milagro en el 1900 y algo, porque ella tenía poder para hacer milagros, y yo fui a la tumba de ella y consulté, y ella me habló, y ella me dio el poder, y todo el mundo, gloria a Dios, aleluya. Y no estoy hablando de 10 cajitos, yo estoy hablando de miles de gente en un stadium. Y él proclamando falsedad, y todo el mundo con la cegadez. Yo espero en Dios que había 2 o 3 allí, que Dios dijo, espérate, algo está mal aquí. Y a correr se ha dicho. Pero la multitud, más hermanos, están ahí. Se va para atrás, ¿verdad? Lo que estamos hablando acerca, ¿verdad? De que por labios, ¿cómo dice? Me honran, ¿verdad? Pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Una realidad. Si vamos otra vez a Juan capítulo 5, versículos 16 al 19, y después vamos a ir también al capítulo 10, del 28 al 33. Vemos aquí, ¿verdad? Todavía estamos como el Hijo de Dios, ¿verdad? Vemos el poder de Cristo como el Hijo de Dios, que vemos que Él, ¿verdad? Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo ¿qué? Trabajo, ¿verdad? Eso quiere decir que Dios estaba trabajando todavía, aunque los fariseos, los saduceos, los escribas no lo podían ver. Dios estaba todavía trabajando, haciendo su obra, pero cuando vino encarnado en Cristo Jesús y lo estaba viendo físico, ellos no entendían lo que estaba haciendo, y Jesús tuvo que hacer una aclaración hacia ellos, diciendo, yo estoy haciendo la obra del Padre que nunca ha parado de hacer, y yo lo estoy haciendo. Dice, y por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo que levantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndolo igual que Dios. No, aquí dice, en Juan 10, 28 hasta 33, dice, y yo les doy vida, ¿qué? Porque aquí vamos a ver, el poder de Cristo es el poder de ¿quién? De Dios. El poder de Cristo es el poder de Dios. Y Él les dio vida eterna, y no perecerán, ¿qué? Jamás. Ni nadie las arrebatará, ¿de quién? De mis manos. Él está hablando de sí mismo, mis hermanos. Mi Padre que me las dio es mayor que ¿quién? Que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de quién. ¿O es como que está cambiando entre yo y mi Padre? Yo y el Padre somos ¿qué? Uno. Por si acaso no podían entender lo que estaba diciendo. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar ¿qué? Piedra para apedrearle. Viendo los milagros, viendo lo que estaba haciendo, no estaban creyendo. Pero porque mira lo que dice en el 32. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por qué? ¿Por cuál de ellas me apedreáis? ¿No han visto todo lo que le ha hecho? ¿De cuál me van a tirar la piedra? No era por pecado que se apedreaba en ese entonces, hermanos. Y le respondieron los judíos diciendo, por buenas obras no te apedreamos. Como que una contradicción. Como que no están entendiendo lo que estaba saliendo por la boca de ellos. Y es cuando estamos ciegos espiritualmente, hermano. A veces cuando estamos ciegos espiritualmente, no sabemos lo que estamos diciendo, que está contradiciendo lo que en sí la palabra dice. Le respondió los judíos diciendo, por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia.
porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Por qué tú crees que llegó a la cruz? Amados hermanos, es que tenía que llegar. Sabemos eso. En el día de hoy sabemos que tenía que llegar para poder nosotros ser salvos. Pero en ese entonces, Él estaba llegando a la cruz porque la declaración y todo lo que Él hacía enseñaba quién Él era. Era el Hijo de Dios, el Mesías. Pero la rabia, la ira que tenía en ese entonces, los queridos hermanos, era tan grande que estaban ciegos. Y no eran todos así. A ver, está penoso esa expresión de la palabra que leemos, que a lo suyo vino. O sea, él vino a mostrarse a su pueblo, mas los suyos no le recibieron. Él vino a declarar esa verdad. Por eso él decía, mira, yo no puedo hacer nada si el Padre no me lo da, si yo no veo que el Padre lo hace. ¿Entiendes? Él lo declaraba así, él se declaraba como hijo de Dios, estaba revelándose a ellos, pero ellos no quisieron recibir ese mensaje, lamentablemente. Y esa negación de esa verdad fue lo que lo llevó a la cruz. Ellos no querían aceptar esa verdad. No querían. Y algo real, hermanos. En ese entonces, la persona que hacía buenas obras y Dios usaba de esa manera, lo consideraban como profeta. Aunque a amor le hablaban, lo estrujaban duro, como muchos de los profetas hizo con el pueblo de Israel, pero todavía eran respetados en sí como profetas por muchos. Aunque muchos de ellos los mataron, los carcelaron, hasta al fin, ¿verdad?, quisieron deshacer de ellos por escuchar a los profetas falsos, pero en sí no le quitaron ese título, eran profetas todavía. Y así vemos aquí donde alguien llamado Jesucristo, nuestro Salvador, haciendo buenas obras, ellos viendo que había algo poderoso en esta persona, le están diciendo que él estaba blasfemando. Una contradicción, como que no querían entender o no podían entender, o es que la cegadez espiritual no estaba totalmente que podían decir eso. Y llegó por estas razones nuestro Señor Jesucristo a la cruz del Calvario. El poder de Cristo es el poder de Dios. Vamos a ir al punto número 7 y aquí vamos a terminar el día de hoy. Que el poder de Cristo venció. ¿A qué? Venció al mundo, hermanos. So, vamos a ir en Juan 16, 33. Juan 16, 33. ¿Alguien me lo puede leer? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Que yo dije ahorita que mi mayor paz y alegría debe de ser que yo estoy aguantado de lo que hizo Jesucristo en la cruz y salvó mi vida. ¿Por qué? Porque quiso. No porque yo me lo merezco, no porque